Hello, everybody. My name is Alfredo Muñoz Rodriguez. I am an English teacher in the secondary school number 2 in Matamoros, Coahuila. Welcome to the English class. I hope you are well in this moment. Please stay at home. Today, we are going to work with a little part of the product 5B called Activity Schedule. This is the last product of the English program in 3rd grade. Then, we are going to work and start with the class. Jóvenes, este día ustedes podrían estar pensando, ¿qué me gustaría hacer cuando esta pandemia termine? Y obvio, algunos pensarán en jugar fútbol, otros más les gustaría ir al cine. Estoy seguro que todos quisiéramos visitar amigos, pero tal vez habrá algunos que estén pensando en viajar alrededor de México. Hacer esto es posible, pero hay que planearlo, y planear es pensar a tiempo futuro. Entonces, eso es la clase de hoy. Ver el tiempo futuro en inglés. Para expresar el tiempo futuro en inglés, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es a través del auxiliar will. Este auxiliar se utiliza cuando no tenemos seguridad de que lo que decimos ocurrirá. Es decir, que solo estamos diciendo cosas como un pronóstico. En cambio, tenemos la frase idiomática be going to, la cual se utiliza cuando tenemos certeza de que lo que decimos ocurrirá en el futuro. Esto es, que tenemos planeado realizarlo, y precisamente esta será nuestra clase de hoy. Be going to. El futuro be going to en español lo traducimos como vamos a. Esta traducción obviamente puede tener variaciones dependiendo del sujeto que se hable en la oración. Por ejemplo, si yo dijera I am going to, obviamente cambia la traducción a yo voy a. Si dijera you are going to, estoy diciendo tú vas a. Pero si digo we are going to, entonces estoy diciendo nosotros vamos a. Como en este primer ejemplo que yo tengo en esta foto. Esta foto dice en la parte de abajo, I am going to take a picture of you. Y en español significa, yo voy a tomar una foto tuya. Yo subrayo en esta parte las frases am y take. ¿Por qué? Porque son partes primordiales. Am es el verbo to be y take es el verbo principal de la oración. Entonces, tengo que identificar la estructura con la cual yo voy a construir oraciones en tiempo futuro utilizando be going to. Be going to puedo expresarlo de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora vamos a trabajar la forma afirmativa. Si yo quiero construir oraciones afirmativas, entonces yo tengo que primero escribir el sujeto. Después del sujeto escribiría el verbo to be. Enseguida, going to y un verbo en infinitivo. Obviamente, cualquier oración al final puede agregar un complemento. El complemento es dar información para aclarar lo que se dice al principio. Por ejemplo, en la primera fila yo tengo escrito I am going to play. Yo voy a jugar. Si no tengo un complemento, pues me queda un poquito en el aire. No sé realmente qué es lo que voy a jugar. En cambio, si yo le agregara I am going to play soccer, diría yo voy a jugar fútbol. Y aquí la oración quedaría más clara. Por eso es importante agregar un complemento. Pero lo principal aquí sería que nosotros identifiquemos que tengo que seguir esta estructura. Sujeto, verbo to be, going to y un verbo en infinitivo. Obviamente les acabo de decir que ustedes podrían agregar al final un complemento. Analicemos este primer ejemplo que yo tengo aquí. Dice, I am going to play soccer tomorrow. Este ejemplo es soccer tomorrow. Yo voy a jugar fútbol mañana. Las partes de la oración aquí están. I es el sujeto. Am es el verbo to be. Going to, frase idiomática. Y play es el verbo principal en infinitivo.
soccer tomorrow obviamente sería el complemento. Una clave importante por aprender es nosotros tenemos que identificar que el verbo to be tiene 3 formas de escribirse en tiempo presente: am, is y are. Estas 3 formas son la clave para que nosotros entendamos el uso de be going to. Tenemos que identificar que con I siempre escribiré am, con you siempre llevará are, y con la tercera persona del singular, con he, con she y con it, siempre va is. Con los plurales we, you y they, llevará are. Y obviamente en el sujeto también puedo poner nombres. ¿Nombres de qué? Nombres de personas, de animales o de cosas. ¿Quieren ver más ejemplos? Ok, enseguida veremos nosotros 2 ejemplos de cómo hacer oraciones afirmativas. La primera, yo tengo aquí una oración en la cual estoy diciendo en inglés, he is going to watch televisión. Sujeto, verbo to be y going to. Pero agrega su verbo en infinitivo, watch, y un complemento. Entonces tiene toda la estructura del tiempo futuro con be going to. Veamos el segundo ejemplo. They are going to go camping. El sujeto, are, el verbo to be, going to y el verbo principal. Obvio, también agrega un complemento. Esta oración, they are going to go camping, significa en español, ellos van a ir de campamento. Entonces, con estos ejemplos, yo les aseguro que ustedes pueden construir oraciones afirmativas muy fácilmente y sin batallar. Entonces, ustedes podrán usar el afirmativo de be going to fácilmente. Pero también tengo oraciones de tipo negativo. Estas oraciones tendríamos nosotros que identificar que también utilizan el verbo to be. Se utiliza la palabra not para decir que no. Puedo decir is not y are not. Que no en nuestras oraciones negativas utilizando be going to. Una oración negativa tiene que empezar con el sujeto también, luego el verbo to be, pero aquí se agrega algo más. Se agrega la frase not. ¿Por qué pongo la palabra not? Precisamente porque estoy negando, porque voy a decir que no. Luego lleva going to, el verbo y el complemento que les he estado manejando. Solo les insisto, recuerden que se agrega not. Es lo único. La estructura es la misma. Todo queda exactamente igual, pero la diferencia es que ahora voy a utilizar not. Veamos estos 2 ejemplos que tengo aquí en la parte de abajo. El primero dice, she is not going to wait for you. Ella no va a esperarte. El segundo ejemplo, they are not going to watch the game. Ellos no van a ver el partido. Si ustedes notan, ya estoy diciendo que no. Estoy negando. Y tengo la tercera forma de utilizar el futuro idiomático be going to. Este futuro idiomático es haciendo preguntas. ¿Qué pasa con las preguntas? Oh, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer yo es cambiar el orden del sujeto y el verbo to be. En mis oraciones afirmativas y negativas, yo siempre empezaba con el sujeto y el verbo to be era la segunda parte. Pues no. Ahora iniciaré con el verbo to be. El sujeto. Luego escribiré going to. Después el verbo en infinitivo. Y por último, tengo que escribir el signo de interrogación.
Como todos sabemos, en inglés solo se escribe el signo de interrogación al final. ¿Por qué? Pues porque el del inicio no existe en el idioma inglés, solamente existe el del final. Y tengo aquí varios ejemplos, ¿sí? Utilizando obviamente todos los pronombres personales. En el primero dice, Am I going to read? Voy a leer. Are you going to read? ¿Vas tú a leer? Y así sucesivamente. Lo principal es aprender que el verbo to be irá al inicio en las oraciones interrogativas. Espero que hasta aquí no tengan dudas. Entonces, espero que las oraciones interrogativas no sean problema para ustedes. Vamos a hacer una pequeña práctica. Si ustedes notan, yo tengo 3 oraciones afirmativas en este ejercicio. En todos los casos debo de recordar que después del sujeto va el verbo to be, el cual les estoy señalando de nuevo en la parte derecha. Recuerden, el verbo to be tiene 3 formas de escribirse: am, is y are. Y cuando voy a decir que no, les agrego la palabra not. Entonces, yo tengo aquí mis oraciones afirmativas y en la primera veríamos que ya tengo el sujeto, I, yo. ¿Qué nos falta en la segunda palabra que debo escribir ahí? Pues obvio el verbo to be. ¿Qué lleva I? Am, is o are. Piensen en su respuesta. Luego dice going to. Después de going to tengo una línea y después dice English next class. Inglés la próxima clase. Esta oración tendría que quedar yo voy a y podría poner estudiar, practicar, ver, leer, escribir inglés la próxima clase. Entonces tengo varias opciones para llenar esta primera oración. En la segunda dice Ana y luego sigue el verbo to be. ¿Cuál pondría de estas 3 formas? Am, is o are. Y lo dice going to pizza next Saturday. Ana va a pizza el próximo sábado. Bueno, yo podría esta oración complementarla con comer pizza, comprar pizza, pedir pizza, etc. Y la tercera oración que dice Dani y Ceci son 2 personas. ¿Qué lleva Dani y Ceci del verbo to be? Am, is o are. ¿Qué creen que llevaría? Y luego, en la línea del verbo, después dice a Cancún las próximas vacaciones. Entonces esta oración quedaría, Dani y Ceci van a, podríamos poner visitar, viajar, disfrutar, Cancún, las próximas vacaciones. Ahora, en la oración negativa, ¿qué nos falta? Yo tengo el sujeto y la palabra is. Si voy a decir que no, ¿qué faltará en esta línea? Después lleva going to, una línea, y fútbol mañana, soccer tomorrow. Él, y tengo que decir, no va a soccer mañana. Jugar, practicar, ver, disfrutar. Y por último tengo la oración interrogativa. Esta oración interrogativa, yo les indiqué que siempre empezaba con el verbo to be. Entonces, en esta primera línea tendríamos que poner algo del verbo to be, ya sea am, is o are. ¿Cómo voy a saber qué poner? Pues obvio, veo el sujeto. El sujeto son Manuel y Tere. Van a la tarea esta noche. Entonces, esta oración podría quedar, Manuel y Tere van a hacer la tarea esta noche, van a encargar la tarea esta noche. Tengo varias opciones para complementar. Las respuestas de este ejercicio de preguntas sería yes they are o no they are. Vamos a ver las respuestas, a ver si les quedaron como yo las puse. Mis respuestas son estas. La primera quedaría I am going to study English next class. En el segundo caso de oración afirmativa, diría Anna is going to eat pizza next Saturday. Y la tercera la completé con Danny and Ceci are going to travel to Cancun next vacation. En la oración negativa, complementé con he is not going to play soccer tomorrow. Y por último, complementé la pregunta iniciando con are Manuel and Tere going to do homework tonight? Y contesté con yes they are o no they are.
Esta pequeña práctica espero que les sirva de cómo complementar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Ahora les voy a encargar que ustedes, solitos, hagan una práctica libre. Esta práctica libre es similar a la que yo realicé junto con ustedes hace un momento. Aquí quiero que completen 5 oraciones, las cuales ustedes verán que hay afirmativa, va a haber negativa y una pregunta con sus respuestas. Les estoy dando en este cuadro de respuestas todas las respuestas que ustedes van a utilizar. Solamente tengan cuidado en que la opción she se utiliza 2 veces y todas las demás en una ocasión. Por favor, hagan una pausa al video, copien este ejercicio en su cuaderno y complétenlo. Obviamente, este ejercicio tendrían que enviárselo a sus maestros de inglés para que se lo revisen y les hagan las aclaraciones que ellos consideren convenientes, o bien que los feliciten si lo hicieron todo bien. Asimismo, quiero que realicen una práctica libre número 2. Quiero que intenten escribir en inglés las siguientes oraciones. Tengo 5 oraciones aquí, las cuales se refieren a nuestro último producto, el de planear un viaje de estudios. La número 1 dice, los alumnos de tercero van a viajar a San Luis Potosí el próximo mes. Número 2, ellos van a pedir permiso a sus papás hoy por la noche. 3, Manuel va a comprar los boletos el próximo lunes. 4, Carla y Rodrigo van a hacer las reservaciones del hotel la próxima semana. Y por último, número 5, ellos van a ir a visitar el Parque Tangamanga. En este ejercicio también les pido que hagan pausa en el video, copien las oraciones y las traten de hacer en inglés. Mándenlas a sus maestros para que se las revisen y les hagan las observaciones o los feliciten. Y recuerden, utilizar be going to, que es el tiempo futuro en inglés. Nosotros tenemos que identificar siempre que debo iniciar con sujeto. Luego, la forma del verbo to be que corresponda, la frase idiomática going to, el verbo principal de la oración y un complemento. Tengo 3 ejemplos. I am going to write a poem. Yo voy a escribir un poema. Jesús is going to swim in the swimming pool. Jesús va a nadar en la alberca. Y la última, the students are going to graduate next July. Los alumnos se van a graduar el próximo julio. Como espero que todos ustedes, mis alumnos de tercer grado, lo hagan en este próximo julio. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Les doy las gracias y espero que este video les haya servido y tengan la seguridad que todo lo que aprendan de inglés en estos momentos les servirá en su futuro. Hagan el plan de seguir aprendiendo inglés. Muchas gracias, jóvenes. Es todo por hoy.